Hola a todos, hoy vamos a ver la fisiopatología de la hiponatremia. No olvidemos que la hiponatremia es el trastorno electrolítico más frecuente en la práctica médica. Cuando abordamos la hiponatremia, no olvidemos que tenemos pseudohiponatremias y tenemos hiponatremias verdaderas. Para el estudio de hoy vamos a enfocarnos en las hiponatremias verdaderas o hiponatremias dilucionales, porque son las que merecen un diagnóstico, una evaluación de la clínica, qué tan rápido se instaló la clínica y también merecen la corrección de sodio, las verdaderas hiponatremias. Entonces, empecemos. Toda hiponatremia verdadera se caracteriza por algo, por una osmolaridad plasmática baja. Eso es lo más importante que tenemos que ver en este momento. La osmolaridad de una hiponatremia verdadera está baja. Pero, ¿qué es la osmolaridad? La osmolaridad es la concentración de solutos en el plasma. Solutos osmóticamente activos. ¿Qué significa osmóticamente activos? Que intervienen en el movimiento del agua. Para entenderlo de forma sencilla, no olvidemos que la osmolaridad es una medida de concentración. ¿Cuál es el principal soluto determinante de la osmolaridad en el plasma? Es nuestro electrolito sodio. El sodio, el catión extracelular más abundante, es el principal determinante de la concentración del plasma, es decir, de la osmolaridad plasmática. Para entender cómo se mueven los líquidos corporales en base a la concentración, vamos a hacer un breve esquema. Imaginemos que tenemos un compartimiento dividido por una membrana que solo permite el paso al agua y en cada lado agregamos una cantidad de solutos. Por ejemplo, acá agregamos 3 cucharadas de sodio, de sal. Y ahí están los solutos. En el lado de la derecha agregamos simplemente una cucharada. ¿Correcto? Una cucharada. En los dos lados tenemos agüita. Agüita por acá y agüita por acá. H2O. El agua se va a mover de acuerdo a estas concentraciones. Eso se conoce como ósmosis del agua. El agua se mueve por una gradiente de osmolaridad. En este caso hay mucha mayor osmolaridad en el lado izquierdo y una menor osmolaridad en el lado derecho. ¿Correcto? Entonces el agua se va a mover ¿para dónde? Se mueve para el lado de menor concentración a mayor concentración. ¿Correcto? Para este sentido se va a mover el agua. ¿Por qué? Porque el agua busca equilibrar las concentraciones, la osmolaridad en ambos compartimentos. El agua al moverse en este sentido, de menor concentración de solutos a mayor concentración de solutos, busca un equilibrio. Quitando agua de este compartimiento, lo que voy a hacer es concentrar los solutos. Y metiendo más agua en este compartimento, lo que voy a hacer es diluir esa solución. Entonces, la ósmosis del agua es el paso de H2O de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración para buscar un equilibrio en la osmolaridad. Esto sucede de forma similar en nuestro cuerpo, sin lugar a duda. Y para explicarlo y entenderlo un poquito mejor, vamos a dibujar de forma representativa una célula y vamos a dibujar un vaso sanguíneo. La célula representa el líquido intracelular y el vaso sanguíneo representa el líquido extracelular. Asociado a eso, no olvidemos que hemos dicho que el sodio es el principal catión extracelular y eso hay que tenerlo presente. Cuando hablamos de hiponatremia, cuando tenemos un sodio menor a 135 miliequivalentes por litro. Cuando la concentración del sodio baja a nivel plasmático, la osmolaridad también va a bajar. Estamos ante una hiponatremia hipotónica o verdadera. Ante esta caída de la osmolaridad, el agua por ósmosis se va a mover entre estos dos compartimentos, tanto el extra como el intracelular. El agua principalmente se va a mover desde el espacio extracelular hacia el espacio intracelular, hacia las células. Por esta caída
de la osmolaridad a nivel plasmático a causa de la caída del sodio. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que entender. Ante una hiponatremia, es decir, ante una caída del sodio por debajo de 135.000 equivalentes por litro, se ocasiona un desplazamiento de agua desde el extracelular, representado por los vasos sanguíneos, hacia el intracelular, representado básicamente por las células. Entonces, esto pasa en nuestro organismo en general. ¿Cuál es la consecuencia final de ese desplazamiento del agua por la hiponatremia? Es una célula turgente, un intracelular edematizado, grande, ¿verdad? Hinchadito, turgente, ¿no? Turgente, hinchadito. ¿Por qué se llena? En términos médicos, eso se conoce como edema celular. Excelente, vamos entendiendo. Entonces, uno de los principales órganos afectados es el cerebro, el brain, cerebro, ¿correcto? Es el órgano más afectado por la hiponatremia en general. ¿Qué pasa? Como hemos explicado, ante la hiponatremia el cerebro se hincha en un estado hipoosmótico, como es la hiponatremia. El cerebro se hincha, se llena de líquido, las neuronas se hinchan y esto genera edema cerebral. Correcto, el edema cerebral puede llevar, en todo caso, a generar herniación del cerebro, herniación del tronco principalmente, y esto lleva a la muerte. En conclusión, después de haber entendido toda esta fisiopatología, podemos decir tres cosas fundamentales, que son: la hiponatremia verdadera es hipotónica y que la clínica neurológica fundamental es el edema cerebral. Toda la clínica de la hiponatremia se fundamenta en síntomas neurológicos ocasionados por hinchazón, por edema del cerebro, por el estado hiposmótico que genera la hiponatremia. Entonces, eso es lo más importante y resaltante. La hiponatremia hincha el cerebro y eso genera clínica neurológica. ¿Qué clínica neurológica? Confusión, estupor, convulsiones, náuseas por ahí, y lo más peligroso es la coma, y el coma te lleva a la muerte, ¿no? Por una herniación cerebral. Genial. Entonces, ya sabemos lo que ocasiona un sodio bajo, pero ¿cuáles son las causas de que el sodio esté bajo? Es lo que hay que entender, es el otro concepto importante que tenemos que entender, que lleva a que haya una concentración baja de sodio, una hiponatremia. Cuando hablamos de hiponatremia, nunca nos olvidemos que el principal eh, componente fisiopatológico es la retención de agua. O sea, en una hiponatremia verdadera, yo retengo agua, diluyo mi sodio. Además de las pérdidas que puede haber, yo diluyo mi sodio. Es por eso que cuando hablo de hiponatremia, fisiopatológicamente, tengo que pensar en que estoy reteniendo agua, de alguna forma. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo retengo agua? En un paciente, puedo evaluar a un paciente euvolémico, puedo evaluar a un paciente hipovolémico o puedo evaluar a un paciente hipervolémico. Que eso lo voy a determinar clínicamente, ¿no? Hipervolémico por edemas, euvolémico sin ninguna alteración, hipovolémico pues llegar a un estado de shock, por ejemplo, o que está perdiendo, ¿no? Que está perdiendo el líquido, por ejemplo, en las diarreas, lo más frecuente. Y la hipervolemia es edemas, un paciente que está con edemas, edema agudo de pulmón, ascitis, etc. Está hipervolémico. Está desviando sus líquidos corporales a un tercer espacio. Entonces, sea la causa que sea, muchachos, lleva una retención de agua. Y es lo más importante que tenemos que entender. La retención de agua lleva a un estado de hiponatremia hipotónico. Es por eso que las hiponatremias verdaderas también se conocen como hiponatremias dilucionales. El mecanismo esencial es una dilución del sodio. Ahora, vamos entendiendo un poco. En el caso de un paciente euvolémico, la principal causa es el síndrome de secreción inadecuada de vasopresina. En el caso de la hipovolemia, puede ser por pérdidas renales o por pérdidas extrarrenales del sodio. En el caso de la hipervolemia, tenemos
las enfermedades renales y tenemos extrarrenales, falla cardíaca y cirrosis hepática, que es lo más importante. Acá hay que entender otro concepto. La famosa, vamos a hacerlo con otro color, la famosa vasopresina o también llamada hormona antidiurética, la ADH o también llamada vasopresina. Entonces, la ADH es una hormona que actúa a nivel del riñón, pero se secreta a nivel de la neurohipófisis. Entonces, miren, acá tenemos tu hipotálamo y tenemos tu hipófisis. En la neurohipófisis se secreta, se almacena y por estímulos que ya vamos a ver, se secreta ADH. ¿Qué hace el ADH? El ADH va al riñón. ¿Qué hace en el riñón? Para entenderlo de una forma sencilla, el ADH en el riñón chupa agua, mete agua, o sea, no deja que el riñón orine, digamos así, o forme orina. Por eso se llama ADH, antidiurético. Términos sencillos, yo lo entiendo así, el ADH chupa agua en el riñón. Ahora, la ADH, ¿de qué depende? De que se libere. ¿De qué depende que se libere ADH? Ese es otro parámetro importante que tenemos que conocer. Hay dos estímulos principales que se hacen que se libere la ADH. El primero es la osmolaridad plasmática, es decir, qué tan concentrado está el plasma, y el segundo es el volumen circulante efectivo. ¿Correcto? Imaginemos que estamos a un paciente que está con alta osmolaridad. Alta osmolaridad, es decir, está muy concentrado su plasma. Estímulo para la neurohipófisis. Se secreta ADH, la ADH viene al riñón, chupa agua y eso hace que la osmolaridad baje, diluye el plasma por acción del ADH. Entonces, una osmolaridad elevada hace que se secrete más ADH. Por otro lado, un volumen circulante que esté disminuido, que esté bajo, también hace que el ADH se secrete a nivel de neurohipófisis y generando que el riñón absorba y aumentando su volumen circulante efectivo. ¿Correcto? Entonces, la ADH es un hormona importante en la regulación del agua. Vamos arriba al cuadro principal de la fisiopatología. En el caso de un síndrome inadecuado de secreción de ADH, en SIHAT, también llamado SIHAT, ¿qué está ocurriendo? Independientemente de factores como la osmolaridad o factores como el volumen circulante efectivo, se está secretando en exceso la ADH. Puede ser por múltiples causas. Si ustedes evalúan un cuadro, hay muchas causas que pueden llevar a una secreción inadecuada de ADH. Hay tanta ADH independientemente de estímulos como la osmolaridad y el volumen circulante efectivo. Es por eso que el paciente está eovolémico. No tiene una alteración en su estado de líquidos, pero lo que sí tiene es una secreción inadecuada de ADH. Sea como fuese, la secreción inadecuada conlleva a niveles elevados de vasopresina. Y los niveles elevados de vasopresina chupan agua, disminuyen la diuresis y por lo tanto llevan a retención de agua. Y la retención a hiponatremia hipotónica. Se diluye el sodio. Por otro lado, en el caso de un paciente con hipovolemia, por ejemplo, en una diarrea o con el uso de diuréticos, el principal mecanismo es que se reduce el volumen circulante efectivo. La disminución del volumen circulante efectivo va a generar una elevación en los niveles de vasopresina y por ende reabsorción de agua, retención de agua. Entonces ese es el segundo mecanismo. Pérdidas, hipovolemia, ya sea a nivel renal o extrarrenal, donde lo más frecuente, por ejemplo, son las diarreas, los grandes quemados, las hemorragias, caída del BCE, volumen circulante efectivo, se eleva la vasopresina, disminuye la diuresis y genera retención de agua. Se acabó. Por el otro lado tenemos a pacientes con hipervolemia. Clínicamente están con edema. En el caso a nivel renal,
Tenemos el AKI, Acute Kidney Injury, injuria renal aguda, y tenemos la enfermedad renal crónica. ¿Qué generan estos mecanismos? Pues sencillo, tapan el riñón, eso hay que entender. Las fallas renales tapan el riñón, disminuyen el filtrado glomerular y para yo entenderlo de forma sencilla, se tapa el riñón. Y si se tapa el riñón, no hay filtros. Y si no filtras, retienes agua. Sin necesidad de activar más ADH, pero retienes agua. Más aún en falla renal, no diluyes bien la orina. Y la retención te lleva también a dilución del sodio y por tanto a hiponatremia hipotónica. En el caso de los pacientes con cirrosis hepática o falla cardíaca, que digamos son causas de hipervolemia extrarrenal, tenemos un mecanismo un poco más curioso donde hay un tercer espacio. Es decir, no es que no puedas filtrar agua, pero lo que estás haciendo es que tu volumen circulante efectivo está disminuyendo. ¿Por qué disminuye tu volumen circulante efectivo? Porque ante una insuficiencia cardíaca, el líquido, hay un flujo retrógrado de líquido y genera edema. Y eso genera una disminución del gasto cardíaco. Entonces, el riñón va a entender eso como que no estás con suficientes líquidos, mucho más se va a activar la vasopresina por esa caída del volumen circulante arterial efectivo. Igual ocurre en la cirrosis, donde hay una vasodilatación esplácnica secundaria a la hipertensión portal. Entonces, lo que hay que entender acá, en general, tanto en la falla cardíaca como en la cirrosis, es que hay una caída también del BCE que conlleva a secreción elevada de vasopresina y retención de agua. Entonces, como ven, sea el camino o la causa que se elija para la hiponatremia, el mecanismo esencial, todo lleva a retención de agua y por